Bienvenidos chicos a un nuevo video de Cardfight Vanguard, lo básico. Yo soy Peyello y les voy a enseñar este día qué es la mecánica de Limit Break, la mecánica de Legión y la mecánica de Stride o Generation Break. ¿Ya? Vamos al video. Partamos por lo primero. Limit Break. Limit Break es una habilidad que se activa cuando tienes 4 o más de daño. Ese es el símbolo, Limit Break. Esta habilidad, en el tiempo del 2011, 2012 por ahí, fue una de las novedades que introdujo el juego. Al principio del juego no habían límites para usar tus habilidades, ¿ya? Pero con la salida de nuevas cartas y otras mecánicas de juego, el Limit Break fue una de las mejores épocas de Vanguard. A ver, ¿de qué se trata esto? Limit Break se activa cuando tú tienes 4 o más de daño. Hay algunas cartas que tienen el símbolo de Limit Break 5, ¿ya? En el anime eso se llama Ultimate Break, ¿ya? En este caso, el Great Daiyucha cumple la habilidad que, si el número de cartas en tu Soul, que las cartas que están debajo del Vanguard son 3 o más, esta carta gana 2000 de poder y un crítico, ¿ya? Esa es la habilidad que cumple cuando tiene 4 o más de daño en tu Damage Zone, ¿ya? Dentro de las habilidades más representativas del Limit Break existe el Break Ride. ¿Qué es el Break Ride? Es una mecánica que cuando tú tienes 4 o más de daño y haces Ride sobre una carta que tenga la habilidad Limit Break, puedes ganar efectos. Por ejemplo, el Dai Kaiser, esta carta, tiene la habilidad que si le haces Break Ride, haces Counter Blast de 1 y la carta gana 10.000 de poder, que eso es prácticamente todos los Break Ride lo ganaban, y ganas una habilidad extra. En este caso, el Dai Kaiser le da un crítico y el efecto de que si durante el Drive Check revelas una carta de grado 3, puedes romper una defensa. En este caso, por ejemplo, esta carta, si me hubieran tirado una defensa perfecta en el Drive Check, si yo sacaba un grado 3, le podía anular una defensa perfecta, ¿ya? Es una de las cartas más broken del juego en ese tiempo, en el tiempo de la era Break Ride. ¿Alguna duda o sugerencia con respecto a los Break Ride? Sí, hay algunas cartas que son Cross Ride. ¿Qué son los Cross Ride? Son cartas que en el nombre, por ejemplo, tiene, ya, este es Dai Kaiser, ¿ya? Si yo hago Break Ride sobre el Dai Kaiser con la carta Great Dai Kaiser, esta unidad va a ganar 2000 más por tener en el Soul una carta llamada Super Dimensional Robo Dai Kaiser, que es él. Entonces, si por ejemplo tú me quieres atacar con 11.000 de poder a este Vanguard, el Vanguard no va a pegar porque él tiene 13 continuos al tener en el Soul al Dai Kaiser normal. ¿Ya? ¿Cuáles son los pros de tener un mazo con la habilidad Limit Break? Los pros son, por ejemplo, que cuando a ti te rushean, es decir, cuando antes de cumplir tus habilidades ya tienes 4 o más de daño, puedes ganar habilidades y ventajas más grandes. Por ejemplo, la habilidad de este tipo, del Gauntlet Buster Dragon, es que cuando hay Limit Break, puedes pagar el costo. Si lo haces, puedes dar vuelta a 2 cartas con Erradicador en su nombre y retiras una unidad, ¿ya? Cuando entra en juego o en activación, ¿ya? O sea, puedo pagar un Counter Blast de 2 con 2 cartas con Erradicador en su nombre y le puedo retirar una unidad. El efecto del Gauntlet Booster Dragon es que gana un crítico y 3000 por cada carta que retira. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú no tienes 4 de daño? No puedes cumplir ningún efecto. Otra de las ventajas del Limit Break es que existen cartas que te ayudan a acelerar el Limit Break. Como por ejemplo, el acelerador. El Eradicator Eggheim Draco Kid, en su habilidad continua, dice la habilidad Limit Break por 4 es activa incluso si tienes 3 o menos de daño. Por ejemplo, si yo al momento de atacar tengo 2 o 3 de daño, o al momento, por ejemplo, de cumplir habilidades,
tengo 2 o 3 de daño, bajando esta carta, puedo hacer que mi Vanguard pueda cumplir efecto aun si no tengo el Limit Break activo. Eso es una de las ventajas. Los contras, obviamente, son: ¿qué pasa si tú, por ejemplo, no tienes en tu mano el acelerador de Limit Break y te dejan en 3 de daño? No puedes cumplir ningún efecto de Limit Break porque no tienes los 4 de daño. Hay cartas que te ayudan a, por ejemplo, a tener 4 de daño dentro del mazo. O sea, sí, dentro del mazo hay cartas que te pueden ayudar a tener 4 de daño. Por ejemplo, el Anger Change Dragon, en su efecto dice: controlas de 1 una carta con erradicador en su nombre. Cuando esta unidad es puesta en rearguard, o sea, acá, aquí, aquí, aquí o aquí, tú puedes pagar el costo, si lo haces, por la primera carta del top del deck, acá, y eliges una unidad y la retiras de tu oponente. Con eso activas la habilidad Limit Break. Al final del turno mandas el daño a la drop zone, si no me equivoco. Sí, porque la curas. Entonces eso te ayuda a tener un Limit Break activo, porque la habilidad la cumple primero tomando la carta, poniéndola acá y retirando después, lo cual ayuda a tu Limit Break. Pero los contras son: ¿qué pasa si no tienes esas cartas en mano o no tienes, por ejemplo, los 4 de daño? El mazo se te pone lento, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con eso. Otra de las mecánicas del juego se llama Legión, que a diferencia del Limit Break, solamente puedes activarla cuando tú y tu oponente están en grado 3. ¿Cómo funciona la mecánica de Legión? Cuando tú y tu oponente están en grado 3, elige 4 cartas de la drop zone, las barajas con tu mazo y buscas de entre ellas una carta que haga Legión con tu Vanguard. En este caso es el Blaster Blade Seeker. ¿Qué gana el Vanguard al hacer Legión? Primero, el Vanguard gana un ataque de 20.000. O sea, sumas 11,9. Y otro tipo de efectos también que dependerá de la legión que estés ocupando en este caso. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene la legión por sobre los Limit Break o por otra mecánica de juego? No es necesario estar en 4 de daño para activarla, ¿ya? Una de las ventajas es esa. También tú, por ejemplo, puedes bloquear varios ataques de tu oponente para evitar tener la menor cantidad de daño posible. Y aún así puedes hacer legión. Puedes hacer legión estando en 1 de daño, en 2 de daño. Da lo mismo. Lo otro, te ayuda a revitalizar tu mazo. Cuando, por ejemplo, tú bloqueas, por lo general bloqueas con grado 0 o con grado 1, dependiendo si es una defensa perfecta, que ya vamos a hablar más adelante de eso. O puedes bloquear también con cartas, con unidades, interceptando con los grados 2 o bloqueando con los grados 1. ¿Ya? Ahora, te conviene siempre, al hacer legión, barajar solo triggers, para que tengas más posibilidad de inflar tus unidades delanteras o hacer más daño con tu Vanguard. ¿Ya? ¿Cuáles son los contras de la legión? Hasta el momento yo no he visto ningún contra en una legión que tenga una habilidad devastadora. Por ejemplo, esta legión, cuando ataca, puedes pagar un counter de 2, soul de 3 cartas, descartas 2 cartas de tu mano, buscas un Sync Saber y haces legión de nuevo con un Blaster Blade del Soul. ¿Ya? Hay legiones que son sumamente devastadoras. Hay otras legiones, por ejemplo, que atacan a más de una rearguard, o sea, a más de una unidad. Hay otras legiones, por ejemplo, que si te sale un grado 3 en el drive check, retiras un guardián y anulas sus efectos. ¿Ya? A lo mejor el único contra que tiene es que tu oponente no esté en grado 3. ¿Ya? Pero eso son cosas que se equilibran con el juego.
Eso podría ser el único contra que le veo, porque la Legión, si bien es cierto, para la mecánica que voy a explicar un poco más adelante, es más lenta, es una de las más seguras, ya que como el Limit Break te pide 4 de daño, en esta no es necesario tener los 4 de daño y es más, puedes bloquear y reciclar tus cartas. Es una de las buenas mecánicas que ha salido, el problema es que su duración fue demasiado corta, duró por lo menos 3 sets. Los otros sets, por ejemplo, como Limit Break y Break Ride, duraron al menos 4 o 5 cada uno, mínimo. Ahora, dentro de la nueva mecánica de Vanguard, que esto ya estamos hablando del año 2014-15, se instauró lo que es el Generation Break. ¿Ya? ¿Qué es esto? Generation Break es un costo que tú activas al tener uno o más G-Units en tu G-Zone. ¿Qué es la G-Zone? La G-Zone es una zona especial de Vanguard que se libera cuando tú tienes un Vanguard de grado 3 y tu oponente también, y descartas cartas que en el total de su grado sumen 3 o más. Por ejemplo, tú puedes descartar un grado 3 para activar la habilidad Stride. Para los que juegan Yugi, esto es como el extra deck. ¿Ya? Por ejemplo, hacer Stride. Cuando haces Stride, sumas el poder de la carta que está arriba, que es la G-Unit, y el poder de la carta de abajo. En total haces 26 entre las dos cartas. Su nombre pasa a ser tanto Chrono Jet Dragon en este caso, como Interdimensional Beast Metallica Phoenix. ¿Ya? Al hacer Stride, puedes cumplir una serie de efectos que no puedes cumplir si no tienes una carta en tu G-Zone, ya sea en el Vanguard o en tu G-Zone. ¿Ya? Por ejemplo, el History Maker Dragon, esta habilidad es activa si tú tienes una o más cartas boca arriba que sean G-Units en total, en tu zona de Vanguard, en tu círculo de Vanguard, o en tu G-Zone, que vendría siendo aquí. ¿Ya? Tú puedes cumplir un sinfín de efectos, pero solamente puedes cumplirlos si tu oponente también tiene un grado 3 y tú haces Stride. De lo contrario, quedan como cartas vainilla, no cumplen efecto. Por eso es importante incluir en cada mazo de la era G cartas que cumplan efecto estando o no estando en Stride. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay cartas que te piden tener 2 o más cartas en tu G-Zone? O sea, tanto en el círculo de Vanguard como acá. Por ejemplo, si tú y tu oponente tienen grado 3 y tú tienes una carta Heal en tu mano, vamos a buscar, sí, un Heal, ya hagamos que esté en mi mano. Si por ejemplo mi oponente me está atacando con un Stride y yo tengo una carta Heal en mi mano, puedo descartarla y llamar una unidad G, que estas son las nuevas G-Guardian, ¿ya? Que se pueden activar siempre y cuando tú y tu oponente tengan grado 3 en sus Vanguard o más, y descartando un Heal trigger. De esa manera tú puedes hacer más rápido el Generation Break 2, que por lo general son cartas que abusan del juego, que son demasiado poderosas, como en el caso del mazo Gear Chronicle, la carta Chrono Dragon Next Stage. ¿Ya? De esa manera puedes tener más rápido el Generation Break 2, porque es tanto... Aquí tienes una carta en tu G-Zone, una, y con esta haces 2. Puedes atacar y puedes hacer el efecto del Chrono Dragon Next Stage. ¿Cuáles son los contras de tener un mazo G? Muy bien. El primer contra que tienes es que si tu oponente decide quedarse pegado en grado 2, no puedes hacer Stride. Ya, ese es el primero y el más importante. Ahora Bushiroad se dio cuenta de eso, que había mazos que abusaban de los grados 2 y sacaron una carta que se llama Air Element Sebris. ¿Ya? Que esta carta la puedes jugar si tu oponente en su turno anterior no quiso jugar un grado 3 y se quedó pegado de manera o accidental o a propósito. Tú puedes pagar
un counter de 2 y descartar una carta para hacer stride, aun si tu oponente está pegado en grado 2. ¿Ya? Porque Bushiroad se dio cuenta de que quedarse pegado en grado 2 para la era stride era demasiado. ¿Ya? ¿Qué otro contra podría haber en los mazos de la era G? Hay súper pocos efectos que puedes cumplir con este tipo de mazos. Especialmente el Real Chronicle, que tiene alrededor de 3 o 4 cartas que no cumplen efecto estando en stride. ¿Ya? Lo bueno de este tipo de mazos es que en la nueva mecánica hay cartas que son demasiado rotas al momento de jugarlas estando en stride. Al cumplir Generation Break 1, por ejemplo, esta carta puede ganar 4000 y al momento de atacar se va al fondo del mazo y puedes llamar una carta de grado 1. Por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces vas cumpliendo efectos de manera rota. Esto no es la manera de juego de jugar el mazo, pero es para el ejemplo. Atacas de nuevo, counter de 1. Ocupas el efecto, llamas un grado 2. Vuelves a atacar, vuelves a hacer lo mismo, llamas un grado 1. ¿Me entienden? Son efectos demasiado rotos a la hora de jugar. Bueno chicos, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden suscribirse, compartir y darle like. Este fue Cardfight Vanguard, lo básico, acá en Mundo Otaku. Nos vemos.